Saludos a todos los queridos hermanos y amigos que ya están con nosotros. Greetings to all our beloved friends and brothers who are already with us. Como siempre estamos muy contentos por la oportunidad de estar con ustedes a través de esta transmisión. As always, we are very happy to be able to be with you through this transmission or stream. Empezamos hace algunos devocionales a hablar acerca de la oración. We began to speak a few devotionals back in regards to prayer. Hemos estado tratando algunas funciones y proyecciones de la misma, We've been touching on a few functions and projections of such, aprendiendo cómo Dios quiere hablar con nosotros. learning how God wants to speak with us. Pero también Él quiere que aprendamos cómo debemos hablar con Él. But He also wants us to learn how we should speak with Him. He observado la mayoría de las veces I've observed the majority of the time, que casi todas las personas que oran almost the majority of people that pray, lo hacen por medio del instinto, lo hacen por medio de cómo se siente. they do it through their instinct or the way that they feel. Y en un devocional anterior tocamos y dijimos que no tiene nada de malo eso. And in a previous devotional, we spoke about it and we said that there's nothing wrong with that. Pero por supuesto, las oraciones no se pueden fundamentar en emociones y sentimientos. But of course, prayers cannot be founded on emotions and feelings. Pero lo que sí es un hecho But what is a fact es que Dios oye a sus hijos. is that God hears His children. Dios está dispuesto a escuchar al ser humano God is willing to listen to the human being con el propósito de que podamos conocerlo with the purpose that we might know Him y Él darse a conocer para con nosotros. and He reveal Himself to us. En esas oraciones pueden fluir las peticiones, In those prayers, petitions can flow, las acciones de gracias, the actions of thanksgiving, alabanza, praise, adoración, worship, la meditación y meditation, la intercesión. and intercession. Tenemos algunos puntos muy importantes que mencionar el día de We hoy. have a couple of important points to mention today. Hablemos un poquito del primer término que es las peticiones. Let's speak about the first term, which is the petitions. En el capítulo 28, verso 20 del libro de Génesis, In Genesis 28, verse 20, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú when Jacob was fleeing from his brother Esau y llegó a Betel, and he came to Bethel, hizo una oración he made a prayer y él dijo: and he said, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, if God will be with me and keep me in this way that I am going and give me bread to eat and clothes to put on, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. so that if I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. Y esta piedra que yo erigí como pilar será la casa de Dios. Y todo lo que Dios y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. And this stone which I have set as a pillar shall be God's house, and all that you've give me I will surely give a tenth to you. En esta expresión bíblica, parte de la historia de Jacob, In this biblical expression that's part of Jacob's story, nos damos cuenta que en la oración se envuelven dos cosas. we notice that in prayer there's two things involved. Se envuelve un voto, There's a vow que también es una promesa. that is also a promise, Pero también hay una petición. but there's also a petition. Y lo que el hombre está diciendo And what the man is saying pareciera una condición, would seem to be a condition, ya que las frases finales termina diciendo,
Now that the latter phrases end up saying, Y si todo Dios esto hace, and if God, if you give me all this, entonces Él será mi Dios. then you will be my God. Por supuesto Of course, que no podemos interpretar secamente esa expresión solamente así. we can't interpret that expression so dryly, Porque la oración no está diseñada para condicionar a Dios. because prayer is not designed to condition God. La oración debe de acomodarse a los planes eternos y a los propósitos de Dios. Prayer should accommodate itself to the eternal plans and the purpose of De God. lo contrario, On the contrary, será una repetición de palabras vanas y sin sentido. it will be a repetition of vain words without meaning. Establezcamos entonces Let's establish then que Dios no escucha la oración porque yo estoy conmovido y estoy hasta las lágrimas. that God does not listen to prayer because I am moved or up to tears. Dios no oye la oración porque yo estoy sufriendo. God does not hear prayer because I'm suffering. Dios no oye la oración para traer una respuesta porque yo estoy muy necesitado. God doesn't hear prayers to bring an answer because I'm in such great need. Claro está, no me malentienda. And it's clear, don't misunderstand Dios me. está interesado en suplir, en levantar y en cuidar a su pueblo. God is interested in supplying and lifting and taking care of his people. Pero la oración tiene que tener cierto tipo de fundamento But prayer must have a certain type of foundation para garantizar que ésta se puede cumplir. in order to guarantee that this can be En el fulfilled. caso de la oración de Jacob, In the case of Jacob's prayer, vemos en la etapa de que relata este verso we see the season in which this verse tells que Jacob hizo una promesa. that Jacob made a promise, a vow. Jacob hizo un voto. He made a vow. Lo importante What's que important debe de ser tomado en cuenta that must be taken into consideration acerca de los votos in regards to vows es que son un pacto. is that they are a covenant. Cuando nosotros venimos en oración a Dios, When we come to God in prayer, esperando que Él haga algo por nosotros, waiting for Him to do something for us, tiene que haber algo que nosotros estamos dispuestos a sacrificar. there must be something that we're willing to sacrifice. Porque el pacto o el compromiso y la promesa Because the covenant or the commitment and promise se basa en lo que yo voy a hacer is, para que Dios extienda su mano. is based on what I am going to do in order for God to extend His O, hand. mejor dicho, de otra Or forma, better said in a different way, en lo que yo voy a hacer si Dios extiende su mano. in what I am going to do if God extends His Porque hand. como lo he recalcado, lo vuelvo a decir. Because like I've said, and I'll repeat it again, La oración no es para convencer a Dios. prayer is not to convince God. No es para tratar de retorcerle el brazo. It's not to try to twist His arm. Una oración de ese tipo A prayer of that type entra dentro de la calidad de una oración necia, vana y descuidada. goes into the category of an unwatched and very selfish prayer. Hay personas que se molestan con Dios porque no responde como ellos quieren, cuando ellos quieren y donde ellos quieren. There are certain people that get upset with God because He doesn't answer the way they want, how they want, when they want. Pero la oración no es para manipular a Dios, no señores. But blessing, the prayer is not to manipulate God. No. La oración es como dice Amós capítulo 3 y verso 3. Prayer is like Amos chapter 3:3 says, Caminarán dos juntos si primero no se ponen de acuerdo. shall two walk together if they're not in accord? Y mira que lo está diciendo un boyero de profesión. And look at how he's saying a speaker, Un hombre or que cuidaba announcer, bueyes, pues. a person that took care Era of, un hombre, sheep. era un hombre de campo, no era un teólogo. It was a countryman. He wasn't a theologian, Pero entendió but he que understood para poder caminar con Dios hay que ponerse de acuerdo con Él. that to be able to walk with God, you must first come in agreement with Y Him. en eso nos ayuda la oración And that's what prayer y helps la us with, palabra de Dios. and the Word of God. La oración es comunicación con Dios. Prayer is communication with God, Desarrollar una relación to develop a a relationship través de un diálogo. through a dialogue. No es un monólogo. It's not a monologue. Los monólogos son vacíos. Monologues are empty. Pueden ser repetitivos They can be repetitive, y la mayoría de las veces no obtienen respuesta and the majority of times won't find an answer porque muchas personas usan la oración because many people use prayer no para comunicarse con Dios, not to communicate with sino God, para decirle a Dios lo que debe de but hacer. to tell God what He should do. Y si Dios no lo hace, And if God does not do it, entonces Él no es poderoso. then He is not powerful. En el caso de Jacob, In Jacob's case, él puso algunas
cuestionamientos y promesas y pactos y peticiones en su oración. He put a few promises, covenants, things in his prayer, Pero él no estaba condicionando a Dios. but he was not conditioning Él God. estaba pidiendo que Dios lo guardara, He was asking that God keep que him, Dios lo guiara en el camino, that God guide him on que his Dios lo way, llevara a volver a la casa de su that padre. God would lead him back to his father's house. Y entonces será mi Dios y el diezmo apartaré para él. And then he will be my God, and I'll give him a tenth. Es una convicción Is a que se conviction iba a desarrollar en él a través de los tiempos. that would be developed through time. Porque los 20 años que estuvo fuera de la casa de su padre, Because the 20 years that he was outside of his father's allá house, con Labán, que se convirtió en su suegro over with Laban, who became his father-in-law, y que era un tipo manipulador y who tramposo, was a tricky, manipulative type, pero Jacob but Jacob tenía que pagar los elotes que se comió. had to pay for what he did. Porque recuerde que su nombre Jacob Because remember, Jacob significa usurpador, means usurper, engañador. deceiver. Y queridos amigos y hermanos, And beloved friends and brothers, cada quien cosecha lo que siembra. every person reaps what they sow. La oración no te va a librar de las cosechas de aquellas semillas que tú sembraste. Prayer is not going to free you from reaping those seeds that you sowed. Pero si oyes la voz de Dios, But if you hear God's Él voice, te acomodará de la mejor manera He will situate you in the best way para que esas consecuencias puedan ser llevaderas so that those consequences can be bearable. y más aún, And what's more, que saquemos provecho de ellas that we gain something from para them no cometer los mismos errores en el futuro. in order to not commit the same mistakes in the ¿Se da future. cuenta entonces que la oración es algo profundo? You see then how prayer is something most profound? No es tanto de que cuántas horas está usted de rodillas. It's not about how many hours you're on your knees. Hace algunos años me dijo un hermano en la iglesia, Some years ago, a brother from church told mi me, esposa es muy espiritual my wife is very spiritual porque ella se pasa horas de horas de horas de horas y de noches orando. because she spends hours and hours and hours and nights praying. Y eso es magnífico. And that's magnificent. Pero en este caso particular, But in this particular case, aquella señora nunca cambió. that woman never changed. Siempre fue rebelde, She was always rebellious. siempre fue malcriada She was always siempre fue disrespectful. abusiva She was y disrespectful respetaba a las personas and would not respect y people. se creía la mujer más linda del mundo. And she thought herself the most beautiful woman in the world. Por oración y petición, Because of prayer and petition, nuestro carácter y nuestro temperamento no va a our cambiar. character and our temperament will not change. Es el cumplimiento y la obediencia It's the fulfillment and obedience lo que nos hará ser transformados what will cause us to be para transformed, crecer. to grow. Entonces, So then, la oración es un elemento fundamental prayer is a fundamental element para que nosotros crezcamos. so that we can grow. Pero si no hay obediencia a la palabra, But if there is no obedience to the word, entonces el sacrificio será en vano. then the sacrifice shall be in vain. Primera de Samuel capítulo 15 verso 23. 1 Samuel 15:23. El profeta Samuel confronta al rey Saúl. Prophet Samuel confronts the King Saul. Dios había dado una orden God had given an y había order, dicho: mata a los amalecitas, and he said, kill the Amalekites, destrúyelos hasta los niños de pecho, destroy even the newborns, no agarres nada del botín, and take nothing from the treasure, sino todo consume, que sea consumido. but let everything be consumed. Cuando Saúl venía de regreso, And when Saul was coming back, Samuel le sale al encuentro Samuel comes up to him, y Saúl dice: and Saul says, he cumplido la palabra del Señor. I fulfill the word of the Lord. Es como aquellas personas que dicen: oh, yo ya oré. It's like those people that say, oh, I already prayed. Le dijeron a Dios qué es lo que ellos querían, No, they told God what it is that pero they no wanted, esperaron la respuesta. but they didn't wait for an Y answer. entonces el profeta Samuel dijo: And so the prophet Samuel said, ¿y qué es ese balido de ovejas que escucho and what is this sheeping of sheep that I hear? y ese mugir de vacas? And this mooing of cows. Y entonces Saúl dijo: And then Saul said, es que los hombres del ejército it's because the men in the army se guardaron un poco del botín kept a little bit of the treasure para sacrificar a Jehová. to sacrifice to the Y Lord. entonces Samuel estaba molesto y dijo: And so Samuel was upset and said, se complace tanto Dios en los sacrificios y en los holocaustos como en que se le obedezca. is God so pleased with the sacrifice than he is when you're in obedience? Porque la desobediencia es como pecado de brujería Because disobedience is like a sin of y witchcraft hechicería, and sorcery, porque es mejor la obediencia que los sacrificios. because obedience is better than sacrifice. La oración es un mandato.
prayer is a que mandate tiene que ser obedecido. that must be El obeyed. Señor le dijo a sus discípulos en un momento crucial. The Lord told his disciples in a crucial Él moment. estaba por ir a la cruz He was about to go to the cross, y estaba en el Getsemaní, and he was in Gethsemane, donde sudó como grandes gotas de where sangre. he sweated great drops of blood. Y él dijo, And he said, velad y orad watch and pray para que no entréis en tentación. so that you not go into temptation. Para hacer ese tipo de oración, To do that kind of prayer, había que sacrificar. there had to be a sacrifice. Habría que sacrificar el sueño. The sleep had to be Habría que sacrificed. sacrificar el descanso. Rest had to be sacrificed. Había que sacrificar la comodidad. Being comfortable had to be Y sacrificed. cuando Jesús regresó, And when Jesus returned, los halló durmiendo he found them y asleep, les dijo, and he told them, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? could you not even keep watch with me for an En un hour? momento crucial, In a crucial moment, trascendente. it's a Se transcendent, durmieron. and they fell asleep. No les interesó orar. They were not interested in praying. Hoy vivimos un tiempo crucial, iglesia. Today we're living a crucial No es moment, tiempo de church, dormir espiritualmente. where it's not time to sleep Es tiempo de spiritually. clamar. It's time to Es shout tiempo out, cry de out. volverse a Dios. It's time to turn to Es tiempo God. de orar. It's time to pray. De hablar con Él. To speak with De Him. entender qué quiere. To understand what He wants. Y de hacer peticiones And to make en petitions beneficio de la in humanidad. benefits of Y de mankind. nuestro querido país, Estados Unidos, And our que se está perdiendo. In our beloved country, the United States, who's being lost. Se están transgrediendo las leyes morales de Dios. The moral laws of God are being run over. Y se están legislando los principios y poniéndolos en contra de la Biblia. And principles are being legislated to go against the Bible. Y tenemos que orar. And we have to pray. Porque esta nación Because this fue nation sembrada, fue formada en el temor de Dios was formed and founded on the fear of the y Lord. fundamentada en la oración. And founded in prayer. El primer congreso formado de este país, The first formed Congress of this y esto es country. parte de la historia que ya nos enseña, And this is part of the history that's no longer pero taught. que está en los registros históricos. But it's in the historical books. Sus reuniones Their meetings antes de legislar before legislating contenían periodos de oración contain periods of prayer y meditación de la palabra and meditation of the word para decidir cómo legislar in order to decide how to bajo el legislate propósito y la voluntad de Dios. under the purpose and will of God. Y eso vendrá. And that will come. Y eso vendrá And that- aunque usted no lo crea. And that will come even if you don't Aunque believe parezca it. que todo es fallido y perdido, Even if everything seems lost and la Biblia hopeless, sigue diciendo the Bible continues to que la say autoridad de Cristo es sobre todo nombre que se nombra, that the authority of Christ is above every other name that sobre is todo named. gobierno y potestad, Over every government, sobre todo principado y over autoridad. every principality and Y authority. llegará el día, And the day will y come. llegará el día And the day will donde come Él establecerá su gobierno, Where he will establish his y government. nuevamente And once en again, la tierra se temerá al Señor, they will fear the Lord on se le earth. honrará They will honor him. y se le servirá como es digno, And they will serve him like he is worthy of. porque Él es maravilloso. Because he is marvelous. Acerca de los votos Again, with the vows y de las and promesas, of promises, Eclesiastés capítulo 5 Ecclesiastes chapter y 5 versículo 1. and verse 1. Recuerde que yo usualmente para estudiar Remember that typically for me when I study, leo la nueva versión internacional. I read the New International Version. Es una versión que me gusta It's a version that I like por la fraseología y la gramática. for its phrasing and grammar. Y dice el verso 1 de Eclesiastés 5. And verse 1 of Ecclesiastes 5 Cuando says, vayas a la casa de Dios. when you go to the house of God, El sentido de esa frase, vayas a la casa de Dios, when you go to the house of God, the sense of that significa cuando ores, means when you pray, cuando entres en comunión con Dios. when you enter into communion with Claro God. está, Clear is en clear. ese pasaje está hablando literalmente del templo. In that passage, it's speaking literally of the temple. Pero en nuestro caso, But in our case, la casa de Dios somos nosotros. we are the house of God. Y estamos dedicados para orar, And we are dedicated to para pray, tener relación con Dios. to have a relationship with God. Pero dice, cuida tus pasos. But it says walk prudently. Para que nuestra oración sea efectiva, For our prayer to be effective, tenemos que meditar cómo estamos caminando. we have to meditate on how we're walking. Por eso Jesús en San Juan capítulo 13 That's why Jesus in John se 13, quitó el manto y se puso el delantal, tomó el lebrillo para lavar los pies a los he discípulos, took his mantle off and he took the thing to o el wash the recipiente feet, para lavar los pies, y empezó. and he began. Pero cuando llegó a But Pedro, when he got to Peter, le dijo, they told him, tú no me lavarás los pies. you will not wash Y my el feet. Señor dijo, And the Lord si said, no te lavo, no tendrás parte if conmigo. I don't wash you, you won't have no part Entonces with Pedro me. dijo,
no solo los pies, sino también la cabeza y las manos. So then Peter said, not only my feet, but my head and my No, hands. pero si no le estaba ofreciendo un baño, señores. No, he wasn't offering him a Le bath. estaba ladies and ofreciendo gentlemen. lavarle los pies. ¿Por qué? He was offering to wash his feet. Conforme a la Why? costumbre judía. According to the Jewish Que cuando tradition, los visitantes llegaban a un hogar, that when visitors came to a home, habían jarras de piedra para que se le lavaran los pies. there was jars of stone for them to wash your feet. Y había un sirviente And there was a servant esperando a los invitados waiting for the guests para lavarle los pies. to wash their feet. En esa ocasión, On that Juan occasion, 13, John no había 13, siervo, there was no servant. pero Jesús ocupaba el lugar de un siervo But Jesus took the place of the para servant servir a sus in discípulos. order to serve his ¿Por disciples. qué menciono todo esto? Why do I mention all this? Porque el Señor le dijo a Pedro, Because the Lord told el Peter, que está limpio he who is clean no necesita sino lavarse los pies. does not need to wash his feet. En aquel tiempo, In that time, las calles eran de terracería, the roads were of dirt, llenas de polvo full of dust y de otro tipo de and suciedades. other types of dirtiness. Aunque una persona se acabara de bañar, Even though a person would just take a al bath, salir con sandalias o zapatos abiertos, que era lo que se to usaba, walk out with sandals or open-toe shoes, like al llegar a su was used destino, to get to their destination, indiscutiblemente they would undoubtedly tenían polvo. would be dusty. Recuerdo una ocasión I remember an occasion en la cual llegué a una congregación en Nuevo Laredo, Tamaulipas, in which I went to a conference in Nuevo Laredo, con un Tamaulipas, pastor el cual es un buen amigo. with a pastor who's a good friend of mine. Y salimos a hacer algún mandado, creo we- que una visita o algo así. And we went out to run an errand, just to do a visit, I think, something like that. Pero cuando regresamos a la casa del pastor rumbo para la But when iglesia, we got back to the pastor's house on our way to the church, lo que hizo aquel hombre me sorprendió. what that man did surprised me. Porque entramos a su casa, Because we went into his home, el hombre sin decir nada the man, without saying se anything, fue adentro de su hogar, went into his home, regresó con una toalla o con un pedazo de tela en la mano came back with a towel or a piece of cloth in y his me hand, dijo, apóstol, por favor, siéntate. and he said, Apostle, please sit down. Yo dije, bueno, es una cortesía para descansar un poquito. And I said, whoa, it must be a courtesy in order Pero to en rest a little cuanto bit. yo me But senté, as soon as I sat down, el hombre se arrodilló a mis pies the man knelt down to my feet y empezó a limpiarme los zapatos. and started cleaning my shoes. Y yo me sentí un poquito mal. And I felt a little bad. Tengo que confesar. I must confess this. Pero él me miró fijamente But he looked me y me in dijo, the eye and he said, no se preocupe, apóstol, don't worry, Apostle, porque no tiene nada de malo limpiar los pies de aquellos que anuncian el evangelio. because there's nothing wrong with cleaning the feet of those that announce the gospel. Realmente el hombre me dio una lección de humildad. Really, the man gave me a lesson in humility. Me dio una lección de He servicio, gave me a lesson in service. una lección de He amor gave me a lesson of y love de consideración. and of consideration. Eso es lo que tenemos que adquirir como un hábito That's what we must acquire as a habit antes de entrar a nuestras oraciones y prometerle algo a Dios. before we go into our prayers and promise Por eso something to dice God. Eclesiastés, cuida tus pasos, cuida tu caminar. That's why Ecclesiastes says, watch your walk, your path. Pero en your segundo steps. lugar dice, But acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. it says to draw near and hear rather than to give sacrifice of fools. Entonces vamos a orar. Oh, so we're going to pray? Entonces evaluamos nuestros caminos. So then we evaluate our Y en walk. tercer lugar, And thirdly, escuchamos con atención we draw near to para hear no ofrecer un sacrificio en necedad. so as to not offer a sacrifice of fools. Y luego dice que ni conciencia tienen de que hacen mal. And then it said, for they do not know the evil they do. Qué interesante. How interesting. Muchas oraciones son estorbadas Many prayers are disrupted porque la gente no tiene conciencia de sus maldades. because people have no consciousness of their wickedness. Y no hacen una oración de arrepentimiento And they don't do a prayer of repentance para confesar sus debilidades y alinearse con Dios, to confess their weaknesses and align themselves with sino God. simplemente quieren que Dios les dé y les responda. But they simply want for God to give, and respond. Desafortunadamente eso no va a pasar. Unfortunately, that's just not going to happen. Pidámosle a Dios que despierte nuestra conciencia Let's ask God to awaken our consciousness para que Él nos muestre que estamos haciendo mal. so that He can show us what it is that we're doing wrong. Pablo dijo, Paul said, aunque yo de nada tengo mala conciencia, even though I have no guilty conscience of nothing, no por eso soy justificado. not for that am I
righteous or justified. Porque el que me redarguye Because he who searches es me, el Señor. he who convicts me is the Lord. Permitamos que el Señor inspeccione nuestra conciencia Let's allow for God to search our conscience y que el Espíritu and that the Spirit nos convenza, can nos convict us, will redarguya convict us de pecado, of sin, de justicia of righteousness, y de juicio. and of judgment. Porque solamente así Because only in that way nuestra visita a la casa de Dios will our visit to the house of the Lord God podrá ser efectiva. will be effective, Para que podamos disfrutar todo lo que hay en la casa de Dios, so that we can enjoy everything that's in God's house. que es una expresión que habla de su presencia That is an expression that speaks about His y de lo presence que Él tiene para sus hijos que ama, and of what He has for His children that love Him, y por eso los oye. and that's why He hears them. Tiene que tener una introspección de mis pasos. We must have first an introspection of our steps, our path. ¿Cuál fue mi caminar hoy? What was my walk today? ¿Cuál fueron mis acciones? What were my actions? ¿Cómo me comporté con mi esposa? How did I behave with my wife? ¿Cómo me comporté con mis hijos? How did I behave with my children? ¿Sabe usted que Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice You know that 1 Peter chapter 3 verse 7 que says los maridos que son ásperos con su esposa that men that are rough with their wives estorban sus oraciones? disrupt their prayers? Puede ser que Dios no las oiga, Could it be that God's not hearing y si them? las oye, And if He hears them, no las va a responder, He's not going to respond to them porque hay que cuidar los pasos. because we have to watch our steps. Antes de acostarte, Before we go to bed, medita, meditate. pregúntale a Dios Ask God, qué hice bien, qué hice mal. what did I do right? What did I do wrong? Y si no encuentras nada, And if you find pon tu nothing, mano en el corazón put your hand over y your heart dile, and tell Señor, Him, Lord, mi conciencia, my conscience, trabaja con ella, hazme sensible. work with her, make it sensitive. Entonces, Then, acerquémonos a escuchar let's draw near to listen antes de ofrecer un sacrificio que no entendemos. before offering a sacrifice that we do not understand. Desafortunadamente el tiempo se nos terminó, Unfortunately, time is up, pero continuaremos en nuestra próxima transmisión. but we will continue in our next stream. Hoy estuvimos hablando sobre el tema Today we were speaking on the topic, Dios oye a sus hijos. God hears His Y children. seguramente en Génesis 28, el pasaje inicial de And la vida de Jacob, surely in Genesis 28, the initial passage of the life of a Jacob, través de los años se manifestó que Dios oyó la oración de Jacob. through the years it was manifested that God heard his prayer. Y Dios le cumplió todo lo que pidió. And God fulfilled all that he asked. Pero Jacob But Jacob tuvo que pasar este proceso que habla Eclesiastés capítulo 5. had to go through this process that Ecclesiastes 5:1 speaks Tuvo of. que volverse a la presencia de Dios. He had to turn to the presence Eso of es ir a God. su casa. That's to go to his house. Tuvo que analizar sus pasos He had to analyze his steps, y his walk, reconocer lo que él había hecho. and recognize what he had done. Tuvo que acercarse a Dios para aprender a He had escuchar to draw near to God to learn to listen antes de ofrecer un sacrificio de los necios. before offering a sacrifice of fools, Y tuvo que discernir su and conciencia had to discern his conscience para saber las cosas que en su vida había hecho mal. in order to know the things that he had done wrong in Por his eso life. fue que cuando Dios le mandó regresar, That's why when God sent him back, lo primero que él hizo the first thing he did fue buscar la reconciliación con su hermano Esaú. was find reconciliation with his brother Y la Esau, verdad lo hizo, and he truly did porque it tenía miedo de que su hermano lo matara. because he was scared or afraid that his brother would kill Pero him. ese no era el plan de Dios. But that wasn't God's plan. Esaú fue un blasfemo, Esau was a pero blasphemer, no era un asesino. but he was no assassin. De tal manera, mis queridos In hermanos, such a way, my beloved que si brothers, queremos que Dios responda a nuestras oraciones, that if we want God to answer our prayers, pidamos, let's ask. pero también comprometámonos a hacer algo. But let's also commit to doing something. Y cuando Dios cumpla, And when God fulfills, nosotros hagamos nuestra parte. we must do our part. Porque hay mucha gente que cuando está en tribulación promete esto y lo aquello, Because there are many people that promise this, that, or the other in the cuando middle of llega la tribulation. But when peace comes, se olvida. they forget. Esa es un sacrificio necio. That is a foolish sacrifice. Escuchemos bien, Let's hear well, listen well, pensemos bien let's think well antes de ofrecer. before offering. Porque dice el verso 2, Because verse 2 says, no te apresures, do not rush. ni con la boca ni con la mente, Do not be rash with your mouth a proferir ante Dios palabra alguna. to let your heart utter anything hastily before Porque Él God. está en el cielo y tú estás en la tierra. For God is in heaven and you're on Lo que earth. eso significa es, What that means Él is es perfecto y tú no lo eres. He is perfect and you are not. Mide pues tus palabras. Therefore, measure your words. Midamos nuestras palabras. Let our words be few.
que nos será de bendición. that will be of blessing. En nuestro próximo estudio In our next study, hablaremos un poquito más de la oración. we will speak a little bit more about prayer. Oremos. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you en thanks esta linda oportunidad on this beautiful por opportunity el gozo de compartir esta palabra. of the joy of sharing this word. Gracias porque tú oyes a tus hijos. Thank you because you listen to your Tú children. oíste a Jacob You heard cuando Jacob prometió e hizo pacto. when he promised, made a Y covenant, todo lo que pidió se lo cumpliste. and all that he promised, you promised fulfilled. Pero él tuvo que aprender a volverse a ti But he had to learn to turn to you en todo tiempo. in all times, Estar en tu casa, en tu to presencia. be in your house, in your Él tuvo que presence. cuidar sus pasos. He had to watch his steps, Aprender a reflexionar en ellos. to learn to reflect in them. Tuvo que escucharte He had to cuidadosamente hear you y attentively escuchar a las personas que le and rodeaban. hear the people that were around him. Pero sobre todo, But above all, aprendió a discernir su he conciencia learned to discern his conscience, para entender cuándo hizo mal y cuándo hizo bien. to understand when he did wrong and when he did Que good, nosotros podamos tener esta disposición. that we can have this disposition, Y que de this esta manera, willingness, Señor, and that in this way, nuestras oraciones sean poderosas our prayers might be powerful y eficaces. and effective. Yo te ruego por tu pueblo I beg you for your people que está ahora en oración that is now in por prayer X o Y asunto. for X or Y reason. Extiende tu mano. Extend your Trae hand, la respuesta bring the en tu answer momento y en tu tiempo in your moment and in your y time por tus caminos. and by your path. Pero por favor, ten misericordia. But please have mercy. Responde. Sé Respond. que tú no vas a dejar a tu pueblo I abandonado. know that you will not leave your people abandoned. Confía en Dios. Trust in God. Tus circunstancias Your no circumstances determinan tu verdad. do not determine your truth. Tu verdad la Your determina la palabra de Dios It's determined by the word of y tu God, verdad and your es truth la realidad que tienes que vivir. is the reality that you must live. Que la gracia del Señor esté con todos May ustedes. the grace of the Lord be with all of you. Un abrazo y un beso para todos. A hug and a kiss for all. Hasta la próxima. Till next time.